Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Richer, Wiser de Richard Weiser Happier, que Happy. es una ese más rico, más sabio y más feliz de un sujeto que se llama William Green. Que Que, como sabemos, es un periodista que se dedica a temas de finanzas y que ha escrito para periódicos o diarios norteamericanos muy famosos. Y que a raíz de una serie de entrevistas que hizo a lo largo del mundo con los inversionistas más famosillos que hay, fue capaz de escribir un libro donde extrae lo que él llama los principios para ser más rico, más sabio, más feliz. Ahora, tenemos la duda Sí. de si te hacen más sabio y más feliz si sabemos que te van a hacer más rico. Sí, o sea, a ver, yo diría que estoy un 10% convencido de que habla de felicidad, un 50% de sabiduría y 100% riqueza. Sí. Porque es un libro, como les contamos, que va tomando la historia de un inversionista, te cuenta la forma en que invierte y saca y extrae algunos como comentarios o lecciones o principios que puedes tener. Sí. Entonces, algo de sabiduría va extrayendo, pero tengo mis dudas sobre el tema de la felicidad a propósito de este libro. Sí, pero fuera, fuera de ese comentario, me sorprendió mucho este libro positivamente, Sí. de que no es un libro de finanzas tradicional, no entra como en la parte numérica dura, como pueden ser los sobre fondos indexados, Ujú. pero entra mucho en la parte filosófica del pensamiento de muchos inversionistas y yo encontré que fue muy amigable Sí. de aprender y de leer así. Y trae lecciones de finanzas que creo que son valiosas de rescatar. Por ejemplo, en el primer capítulo de este libro, el autor te cuenta que existen muchas personas que son famosísimas por haber sido los mejores inversionistas del mundo, dentro de los cuales está Warren Buffett, el hombre o la persona que se le conoce como el oráculo Omaha y que derechamente es el mejor inversionista de todos los tiempos. Entonces, lo que te dice este autor es que el hecho de que él exista no evita de que tú le puedas copiar su estrategia y no tiene nada de malo invertir tal cual lo hace él. Exacto. Entonces, te cuenta la historia de un inversionista indio que se llama Mohnish Pabrai, probablemente lo dije pésimo, cuya gran gracia fue tomar la metodología de Warren Buffett, aplicarla en India y literalmente obtener resultados igual de satisfactorios y buenos que los de Warren Buffett. Sí, porque se puede. Y de hecho esa es la gracia un poco como la idea clásica de Isaac Newton, de estoy caminando en los hombros de gigantes. Y un buen inversionista no tiene por qué ser creativo si quiere ser bueno. Muchas veces basta con aprender de los mejores, encontrar las mejores estrategias y aplicarlas a tu portafolio, a tu realidad. Y esto yo no iría muy lejos. Yo he aplicado en Chile principios que he aprendido de Graham, de Warren Buffett, que me han dado resultados extraordinarios. Porque otra cosa que es muy entretenida es que los contextos de inversión son distintos. Sí, En Estados Unidos, los mercados están desarrollados de una forma distinta que en Chile. Por lo tanto, lo que era una oportunidad en Estados Unidos hace 50 años, que hoy en día ya no existe porque el mercado está muy avanzado, aún puede seguir ocurriendo en Chile. Y me encanta porque yo he visto en Chile muchas veces oportunidades de inversión que estoy segurísimo que en Estados Unidos no existen porque el nivel de sofisticación de sus mercados no lo permiten. La gente ya los habría visto. claro, Pero acá en Chile pasan desapercibidos porque no hay tanto conocimiento al respecto. claro. Entonces, Y también, copiar estrategias no tiene nada de malo. sí, y también pasa eso de que cuando tú entiendes a profundidad la estrategia, puedes replicarlas y replicarla bien. No es copiar por copiar, es que entiendes los principios que hay detrás. Es cuando, ok, ¿qué puedo aprender yo cuando veo a Warren Buffett o Graham que hablan del Mr. Market? Esta idea de que el mercado en realidad se comporta de una manera como maniática, Sí. que todavía se puede aplicar hasta el día de hoy. Siempre. Siempre. Entonces, hay principios muy, muy fuertes que uno puede aprender y que, claro, como tú dices, el contexto de inversión cambia, pero eso no significa que los principios básicos necesariamente vayan a dejar de aplicarse. Uno de estos temas donde tienes que tener como el entendimiento profundo y real de los temas, cosa de que efectivamente puedes después aplicarlos a ciencia cierta, como que realmente sabes por qué funcionan, entonces los aplicas bien. Algunos principios que podemos extraer de este tipo de lecciones son: no hay nada de malo en el mundo de las inversiones de copiar una estrategia exitosa. No hay nada de malo de aplicar en tu contexto y adaptar estrategias de inversión que han funcionado bien en otros países.
Y no hay nada de malo en aprender que porque alguien se hizo rico antes que tú haciendo algo, no puedes volver a replicarlo. Sí, es un poco esa idea de que, por ejemplo, es que hay un solo Bill Gates. Y es como, ya, sí, pero si tú miras, por ejemplo, todo el mundo está lleno de gente tan exitosa como Bill Gates en otras áreas. Sí. O sea, es un poco esa idea que creo que es como muy, no sé, centrada en Occidente especialmente, de que hay cosas que ya se inventaron. Y si tú ves, por ejemplo, y lo encuentro tan interesante, en una entrevista, creo que era uno de los fundadores o el fundador de Alibaba, Ujú. que él decía, estas cosas son copiables y a mí lo que me asusta es que alguien en la India vaya a inventar algo que a mí me reemplace. Ya. Entonces, ahí es siempre esta idea de, oye, en todas partes se pueden surgir nuevamente personas extraordinarias que inventan cosas interesantes. ¿Sí? Y también es interesante entender cómo otros inversionistas en otros lados del mundo nos dan aprendizajes interesantes. Por ejemplo, un inversionista que yo había leído antes, pero nunca había escuchado una entrevista de él como la que hace el autor, es Sir John Templeton, que es un inversionista inglés O sea, suena muy inglés su que tiene un nombre. nombre Sir, por lo tanto es muy cool. No, John Templeton ya suena inglés. Sí, John Templeton es lo más gringo, lo más inglés de la vida. Sir John Templeton ya no puede ser más inglés. Entonces, Sir John Templeton tiene un tipo de inversión que a mí me parece fascinante, que se llama la inversión macroeconómica. Él no invierte en acciones y empresas concretas, sino que invierte en sectores, países, industrias. Y ese tipo de inversión implica un poco entender ciertos principios que son medios como distintos. Por ejemplo, él habla mucho de que hay que tener cuidado porque los inversionistas exitosos son aquellas personas que no tienen el gen tribal. En otras palabras, todos estamos diseñados para vivir en comunidad, pero hay cierto grupo de personas que tienen la característica distintiva de que son capaces de salirse de la masa y hacer cosas distintas de la masa. Entonces, cuando la masa y toda la bolsa y todo el mercado está cayendo de manera brutal, lo más normal es que una persona sienta un sentimiento muy tribal de querer escapar, de querer salirse. Y esas pequeñas personas que son capaces de sacar su gen tribal y pensar distinto, muchas veces son las que son premiadas en el largo plazo por hacer cosas extraordinarias. Sí. Entonces es interesante lo del gen tribal. Sí, porque finalmente es esta idea de, a ver, todos tenemos esta idea muy fuerte en nuestra cabeza de querer pertenecer, querer caer bien, querer ser parte de un grupo. Entonces es muy difícil a veces tener independencia cuando toda la gente nos está diciendo algo, como que se repite como un mantra ciertas ideas. Entonces, por ejemplo, es muy difícil decirle a toda la gente, oigan, las NFT son basura, las bitcoins son una pésima inversión, cuando hay gente que se está haciendo millonaria con eso, pero tú lo miras y dices como, oye, hay gente que se hace millonaria con esto de la misma forma que alguien se hizo millonario con una estafa piramidal. Ahí yo diría que el gran truco es que si tú quieres ser un buen inversionista y quieres usar el gen tribal a tu favor, el secreto es rodearte de personas que sepan ahorrar e invertir. Porque si todos tus amigos todos los meses están ahorrando y están invirtiendo, es muy probable que tú tengas la presión tribal de querer Sí. hacer lo mismo. Sí, Entonces, es la idea no hay, del elemento. no hay nada mejor que para un buen inversionista el rodearse de personas saludables financieramente, porque eso los va a empujar naturalmente a sentirse literalmente alineados con su tribu. Sí, que es un poco el análisis que también se le hace a Wall Street como sector, que finalmente junta un perfil de persona que hace que finalmente sean muy irresponsables con la plata de otras personas. Sí. Y al mismo tiempo tienes que saber identificar tus emociones y ser muy cuidadoso con eso, porque las emociones muy fuertes en las inversiones son sinónimo de fracaso. Cuando te asustas mucho con una crisis, tomas malas decisiones. Cuando te emocionas mucho con una oportunidad, tomas malas decisiones. Hay que intentar ser lo más frío posible, las emociones más mesuradas al centro. Yo siempre he dicho, si una decisión de inversión está forzada por el tiempo, mi respuesta es no. Sí. En otras palabras, yo nunca invierto en cosas donde tengo 24 horas para invertir. Y si no, perdí la oportunidad de la vida. Porque si me fuerzan a tomar esas decisiones rápidas, llenas de emoción, puedo cometer errores garrafales que me pueden terminar haciendo perder la mayoría de la plata. Sí, es un poco esta idea de,
que encuentro que está mal aplicada, pero esta idea de, es que los inversionistas son racionales. Como, no, los inversionistas son seres humanos, somos emocionales, pero también somos racionales. Sí. Lo que tenemos que hacer es finalmente activar esa parte de nuestro cerebro que es capaz de tomar decisiones de forma racional. Pero no es automático. Por eso no me gusta mucho la idea del inversionista como un ser racional. Pero nosotros nos tenemos que convertir en ese inversionista racional para poder dejar de lado nuestras emociones y efectivamente tomar buenas decisiones. Y un inversionista racional es paciente, y esa es una característica de la inversión muy desagradable, porque requiere un tipo de personalidad difícil. Cuando a ti te dicen la riqueza se demora 10 años, 15 años, 20 años en llegar, la desilusión es muy fácil, porque uno no quiere esperar 10 años para obtener un logro, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Entonces uno tiene que entrenarse para tener pequeñas victorias periódicas, pero al mismo tiempo tener la suficiente templanza como para decir el resultado va a llegar en 20 años más. Sí. Bueno, eso de, por ejemplo, hablando de Warren Buffett, que la mayoría de su riqueza la hizo después de los 60. Sí. Y también hay que ser cuidadoso con perseguir modas, porque Sí. muchas veces hay activos que se ponen de moda y que los primeros que entran efectivamente se vuelven multimillonarios. Eso es así. Sí. Y yo nunca voy a negar que hay personas que invirtieron en las criptomonedas al principio y que son millonarias. Conocemos algunas personas que son amigos nuestros muy cercanos que de repente han hecho grandes fortunas con criptomonedas. Pero eso no quiere decir que los que ya llegaron tarde a la moda vayan a lograr replicar ese éxito. Sí. Y eso es lo difícil de entender muchas veces. Sí, porque es frustrante decir como, ya, pero mira todo lo que ha crecido Amazon los últimos años, mira todo lo que ha crecido Tesla, es como, ya. Obviamente si tú compraste en Amazon, en Tesla al principio, ahora hiciste muchos millones, pero no fuiste esa persona. Lo sentimos, no fuiste esa persona. Y ser la persona que invirtió en la empresa correcta, en el momento correcto, es un tema de azar realmente. Sí, no. Tiene algo de azar, tiene algo de trabajo. Sí, a ver, pero si tú estás haciendo el trabajo de efectivamente analizar las empresas cuando vayan a salir a bolsa y haces todo un análisis interno, si haces efectivamente ese análisis, sí. No es azar descubrir que una empresa es buena y que la puedes comprar. Pero es muy distinto a lo que hace el 80% de las personas que se fija en la acción y compra la acción para vender la acción. Y yo te diría que otra cosa es importante, que es que cuando ya llegaste tarde a la fiesta, el ticket de entrada está caro. Está caro. Entonces, es una muy buena sugerencia de inversión buscar en lugares donde en el último tiempo las cosas no han sido buenas. Sí. Lugares donde encuentras oportunidades donde los activos cayeron. Países donde la gente no quiere invertir, monedas en que la gente no quiere mirar. Porque muchas veces en esos lugares, si uno mira dentro del polvo, vas a encontrar un poco un diamante en bruto. Sí. Y ahí es donde las grandes oportunidades y las grandes noticias se encuentran. Me acuerdo un poco, bueno, le pensaba mencionar varias veces porque es un buen ejemplo, pero en la película de Big Short, que hablan de la gente que apostó en contra del mercado antes de la crisis subprime, la película se fijaba en tres grupos. El primero que se dio cuenta de que las acciones, quiero decir, los bonos de los bancos, los bonos hipotecarios eran basura, y dos grupos más que se dieron cuenta después. Y uno de esos grupos eran como dos personas que tenían como 25 años, una cosa así, que se dedicaban a esto mismo, de buscar como en las empresas que habían fracasado, las acciones que habían fracasado, las investigaban y las compraban. Y decían que 3 de 10 la achuntaban, pero la achuntaban tanto que compensaba todo. Ahí el punto de fondo es que un buen inversionista está pensando en qué tipo de activos o qué tipo de cosas está adquiriendo con su dinero. Y es bien lógico. Nosotros emocionalmente, cuando compramos un activo, como por ejemplo un departamento para arrendar, tendemos a sentirnos alegres cuando el precio de ese departamento sube. Pero cuando tú estás con la mentalidad y los anteojos de un inversionista, tú quieres, ojalá, que el valor de ese departamento baje para poder comprar más de esos departamentos y tener más activos. Sí. Entonces, es muy contraintuitivo que te sirva y te haga alegre ver que las cosas bajen, porque va como contrario a como lo que uno espera. Sí, ahí está, y volviendo a lo que decíamos antes,
si tú hiciste el análisis correcto de la empresa, el análisis profundo, el que hacen personas como Warren Buffett, y decides que de verdad crees en una empresa como Tesla, y que crees que en 20 años más va a seguir existiendo, es una idea bastante interesante decir, sí, la voy a comprar y me voy a quedar 20 años y no me importa el precio de la acción porque eso es lo que va a subir y bajar constantemente, pero en promedio va a subir porque la empresa es sólida y genera utilidades. Ahí yo te diría que una de las cosas interesantes al momento de que ustedes inviertan es que las personas a las cuales ustedes les entregan dinero tienen incentivos. Esos Sí, incentivos habitualmente son sus comisiones, es el dinero que ganan. Y hay un riesgo oculto que las personas no te dicen, sobre todo los inversionistas profesionales no te dicen, que es el riesgo de perder tu carrera. En concreto, cuando tú le pasas tu dinero a una empresa de inversiones, a una gestora de inversiones, y esa gestora de inversiones le va mal en el tiempo, tiende a perder su carrera. Por lo tanto, lo que va a estar haciendo constantemente es buscando cosas que lo permitan ganar pequeñas ganancias a corto plazo y de demostrar algún nivel de rendimiento. No para multiplicar al máximo y en el largo plazo tu plata, sino para ellos no perder su plata. sí. Por lo tanto, muchas veces las mejores estrategias a largo plazo, como son invertir en un fondo indexado y quedarte ahí durante 20 años sin hacer nada, no son aquellas estrategias que siguen los inversionistas profesionales y los administradores porque tienen el riesgo de que se ven como que no hicieron nada. Sí. Y eso es peligroso para sus carreras, no para tu billetera. Sí, ese es el problema, por ejemplo, que, bueno, por eso sabía que iba a mencionar muchas veces esta película del Big Short. La primera persona que descubrió esto y apostó en contra del mercado, tuvo que esperar 3 años y durante esos 3 años todas las personas cuyos fondos él administraba, o sea, lo querían demandar, lo querían matar. Sí. Era, ¿cómo estás? Porque el tipo en un momento estaba como 40% de pérdida y los tipos le decían, dame mi plata. Y le decía, no, es una mala idea sacarla ahora. Sí. Y después tuvo 400% arriba. Pero pasa eso que, de hecho, acá el libro menciona inversionistas que incluso hacen cosas como cerrar el fondo, en el sentido de nadie más entra y manejamos esto, cosa que evitemos este problema de incentivos perversos. De hecho, uno de los grandes secretos por los cuales Warren Buffett es uno de los inversionistas más exitosos de la historia es la estructura de su sociedad de inversiones. Él no está estructurado como un fondo, está Mm, estructurado como una sociedad y eso es fundamental en cuanto a su éxito, porque los fondos, como un fondo mutuo común y corriente, pueden recibir dinero y retirar dinero a gusto del inversionista. Las acciones, por el otro lado, se pueden comprar y vender, pero eso no es lo mismo que reducir su capital. sí. Por lo tanto, Warren Buffett, cuando le va mal un año, no tiene el peligro de que sus socios saquen el dinero. Y eso ha sido uno de los grandes motivos de su éxito a largo plazo. Y es por eso que yo estructuro mis inversiones como una sociedad y no como un fondo. Sí, porque evitamos de nuevo este problema del incentivo perverso. Eh, lo hemos visto en otros libros de inversiones, pero cosas donde los brokers, la gente que se dedica a comprar y vender, tienen todos los incentivos a comprar y vender. Ahí es donde ellos ganan en muchas partes. Entonces, el incentivo no está realmente en hacer que tú, como la persona que pasaste el dinero, se haga más rico. Se hacen rico a costa tuya un poco. El gran incentivo es a cobrar comisiones. A cobrar comisiones. Y esto es una de las cosas que, de nuevo, se aplican como en muchos, muchos casos. Entonces es muy, muy malo para el inversionista promedio, que depende de estos, entre comillas, expertos, que tienen todos los incentivos para no comportarse bien. Una de las cosas que encuentro interesante de las inversiones es que no necesitas un portafolio perfecto para volverte rico. Y que eso es una distinción fundamental. Porque si tú tienes una estrategia que es suficientemente buena, pero es consistentemente buena en el tiempo, y la mantienes durante muchos años, te vas a hacer rico. El problema es estar buscando constantemente esa inversión perfecta que no existe y que te lleva a tomar riesgos que no existen o derechamente a no actuar, quedarte Sí. pegado por el susto y el miedo de no tener la inversión perfecta. Sí, esa idea de que no es que tengo que encontrar el próximo Amazon. Tú Es tienes como, que, sí, tienes que encontrar una inversión
sencilla, simple, lógica, que te haga sentido a largo plazo y mantenerte con tu estrategia. Sí, y un poco eso que, bueno, lo mencionaba un poco más arriba, pero la idea de como círculos de competencia. Hasta dónde tú sabes de ciertas cosas, hasta dónde tú eres un experto en un tema y puedes aplicar esa expertise a analizar una empresa, entenderla bien y decir, ah, esta es buena, puedo quedarme acá. Y por eso también nosotros, más que nada, recomendamos fondos indexados, porque es la estrategia simple que funciona la mayoría de las veces y la mayoría del tiempo. Pero no es sexy. No No es sexy el fondo indexado porque es aburrido. Es realmente aburrido. Y es difícil meterse en la cabeza la idea de que una inversión aburrida y eficiente es lo mejor que uno puede hacer. Y que hay que simplemente comprar más todos los meses y esperar. Sí, esperar 10 años. Y Porque claro, toda la gente quiere ganarse el loto. Ganarse el loto, ganarse el quino o la lotería que haya en el país en el que estén. Eso es entretenido. Eso es como ir al casino. Es más entretenido ir al casino. A mí me encanta ver a la gente, yo conozco mucha gente, afortunadamente por mi trabajo, que son extremadamente ricos. Y todos ellos tienen, lamentablemente, una cosa poco sexy, que es que se han demorado muchos años en llegar ahí, haciendo estrategias consistentes durante muchos años. Pero esa parte de la película es la que siempre adelantan. En todas las películas te muestran al principio y al final. Nunca te muestran los años al medio de trabajo. Sí, me acuerdo una charla de... Me acuerdo la charla, pero no quién la hacía, que decía como, estoy cansado de ese consejo de sigue tus sueños, porque la mayoría de los millonarios se hicieron millonarios trabajando en algo fome como carbón o petróleo, Lentamente. lentamente. Entonces como, sí, buscamos esa idea atractiva y entretenida, pero la realidad es tanto más fome. Y lo peor de todo es que, claro, todos queremos ser Mark Zuckerberg. Pero no hay tantos Mark Zuckerbergs. Pero, ¿qué si está lleno de millonarios que nadie conoce? Porque se hicieron millonarios con ideas fomes y simples. De hecho, a mí me encanta el concepto del millonario escondido o el millonario ninja. Sí. El millonario que tú ves en la calle y no te das cuenta que es millonario. No te das cuenta que tiene millones de dólares en la cuenta porque no se ve. Y es súper interesante porque la riqueza es invisible. Tú cuando ves un Ferrari estacionado, lo único que puedes saber de esa persona es que tiene 200 millones menos invertidos. Es todo lo que puedes saber. En cambio, de un millonario en la calle, si tú lo ves caminando con ropa normal, nunca lo vas a identificar porque la riqueza son activos como ocultos. Y eso es súper interesante porque a la vez te cuesta mucho aprender de eso. Es muy difícil aprender de algo que no ves. Sí, porque también volvemos a este tema que estamos en una sociedad, una cultura, un mundo donde estamos rodeados de marketing, nos incentivan por todas partes a comprar cosas que demuestren estatus, que demuestren como lo bien que nos va, la casa grande, el auto caro. Está lleno de basura que nos venden. A mí me encanta hacer el siguiente ejercicio. Métanse a internet, busquen las 10 personas más ricas del mundo y pónganlas en Google Imágenes. Y se van a fijar que ninguna está vestida de una manera que si tú te la encuentras en la calle, te demuestra que son los más ricos del planeta. Porque la gente más rica no tiene que andar demostrando con marcas, objetos o cosas que son ricos. O sea, te pueden decir, ¿ves esa isla? Es mía. Pero no se ve, por ejemplo, en la ropa, no se ve cuando caminan, no Sí. se ven esas cosas. Entonces, también de la mano del anterior, es importante reconocer que para ser rico no tienes que apurarte, no tienes que utilizar atajos, Sí. no tienes que hacer trampa. Y eso es súper importante. Hay mucha gente que por intentar ser ricos no son capaces de entender que simplemente tienes que esperar y no tienes que cagarte a nadie. Sí, y bueno, eso es uno de los temas que también lo hemos visto en otras partes, pero el gran ejemplo es ¿cómo se llama el de la estafa piramidal más grande? Em, Bernie Madoff. Murdoch. No, Bernie Madoff. Ah, sí, Murdoch es el de Fox News. No, nada que ver. Me Bernie acordé Madoff. por los Simpsons. Bernie Madoff. Bernie Madoff. Él era una persona que, claro, hizo la estafa piramidal más grande de todos los tiempos y era una persona que ya se había hecho millonaria antes. Esa Él no historia, necesitaba hacerlo. esa historia me encanta. Bernie Madoff, el estafador más grande de la historia, que hizo la estafa piramidal más grande de todos los tiempos,
antes de hacer la estafa, ya era multimillonario en dólares. El tema fue que él nunca supo parar y llegó a tal punto su ambición que tuvo que empezar a hacer trampa y estafó a cientos de miles de personas y terminó en la cárcel por no saber parar. Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje que todos nos tenemos que llevar. El aprender a hacer dinero también implica aprender a parar en algún minuto Sí. y aprender a decir, esto es suficiente, no necesito más riqueza, puedo dedicarme a hacer otras cosas, por ejemplo. Sí, o sea, lo hemos dicho acá en otras partes. A nosotros nos gusta hablar de la riqueza en la medida que nos ayuda a tener la vida que queremos tener, que implica felicidad, tiempo para nosotros, nuestros seres queridos. Yo no voy a ser más feliz por tener más o menos ceros en mi cuenta del banco. Voy a ser más feliz cuando puedo dedicarme a las cosas que de verdad me gustan, que de verdad me apasionan. Y estar con la gente que me hace feliz, mis amigos, mi pareja. Eso es lo que quiero en mi vida. Yo creo que hay que adoptar una nueva definición de riqueza y no entenderla como una cantidad de ceros en el banco, sino como aquella riqueza de tener el tiempo para hacer las cosas que queremos hacer, manejar tu propio horario, dedicarte a las cosas que a ti te hacen más feliz y tener por lo menos el mínimo de las cosas básicas cubiertas para que puedas hacer un cambio en este mundo, hacer un cambio en la vida, hacer un cambio en la gente que te rodea, tu familia, etcétera. Pero hay que cambiar el concepto de riqueza. Ser rico hoy en día no es tener mucho, mucho dinero, pero ser esclavo de un trabajo que no te gusta. Ser rico hoy en día es viajar por el mundo, tomar control de tu horario, tomar control de tu labor, de tu trabajo, lo que quieres hacer. Eso es riqueza. Esa idea de el dinero no tiene que ser un fin, es el medio. Es una cosa que usamos para todo lo demás. Entonces, acá nos preocupamos de hacerlo bien, de invertir bien, pero no vamos a distorsionar nuestra vida por esto. Al final del día, ser un buen inversionista es una cuestión de actitudes aprendidas. Cuando tú estás partiendo, el primer paso para ser rico es aprender a ahorrar, gastar menos de lo que ganas e invertir esa diferencia. Sí. Una vez que ya obtienes esa riqueza y lo has logrado con varios años de este proceso, hay que aprender a hacer un segundo cambio mental, donde ya no es seguir haciendo ahorro e inversión, sino que tienes que aprender a vivir esa riqueza y utilizar ese dinero, que es un tipo de aprendizaje muy difícil de entender porque empieza a desarmar lo que habías aprendido antes. Sí. Normalmente las También. personas que están aprendiendo a ahorrar e invertir mantienen y adquieren ese hábito para siempre y les cuesta mucho gastar y usar el dinero. Sí. Y que también cuando decimos gastar y usar, lo vimos en un libro anterior de Morir con Cero, tampoco significa adoptar una vida hedonista. Significa, de nuevo, perseguir las cosas que nos hacen felices y hay una psicología detrás del gasto que igual es compleja, que no es simplemente, ok, voy a comer McDonald's todos los días. Sí. Por lo tanto, un poco como para ir cerrando algunas ideas de cierre, hay ciertas cosas que hacen a un inversionista exitoso. Por ejemplo, aprender a identificar aquellas cosas que por poco riesgo nos pueden dar mucha ganancia y al mismo tiempo, y estas son muy importantes, aquellas cosas que si bien nos pueden dar una gran ganancia, nos dan mucho riesgo. Y hay que tener siempre cuidado de que no hagas cosas que su riesgo sea tan grande que te dejen fuera del juego, Sí. que dejen fuera de invertir, que te dejen fuera de una vida sana, que te dejen fuera de tu familia. Porque ese tipo de riesgo es el que hay que evitar a toda costa. Sí, lo más preocupante no es perder, es quebrar. Es que, como dice Santiago, quedarse fuera del juego. Perder cualquier capacidad como para volver a invertir. Sí, tienes que preocuparte no tanto de ganar mucho, sino de no perder todo. Sí. Por eso, de hecho, muchos de los ejemplos de este libro hablaba de inversionistas que, por ejemplo, no se apalancaban. Eso es cuando tú, apalancarse es pedir plata prestada, endeudarse, y esa la inviertes. Y ahí es cuando tú empiezas a adquirir riesgo de quebrar. Después, el otro, ventas y compras en corto o derivados. Esas cosas son... esas cosas existen en los mercados financieros, pero son muy peligrosas, porque aumentan mucho tu riesgo y puedes perder mucho, mucho dinero.
Yo creo que a modo de cierre me quedo con la idea de que hay que tener otro tipo de cuenta corriente. No una cuenta corriente que se mide en dólares o en pesos, sino una cuenta corriente que se mide en actos positivos, tiempo bien utilizado, tiempo con tu familia, tiempo con tus seres queridos. Ese tipo de cuenta corriente tiene que ser la más grande. Sí. Porque la que es netamente monetaria, al final del día, no es aquello que te va a hacer feliz. No, es lo que veíamos en otro episodio de, oye, si empiezas a ganar más de $75,000 al año, cada $1,000 extra no te hace sustancialmente más feliz. Ya llegaste a un punto donde todas tus necesidades se pueden cubrir financieramente, entonces tienes que preocuparte de las otras cosas. Así que con eso les damos muchísimas gracias por haber venido al día de hoy. Estamos súper contentos de haber podido contar con usted en un episodio más. Queremos mandarle un caluroso saludo a las personas que nos ayudan con la edición, JP Cuadrado Producciones. Queremos mandarle muchos cariños a la Soledad y la Isabel, que nos están ayudando en lo que son redes sociales también. Y queremos, sobre todo, agradecerles a ustedes que nos están escuchando, que nos están invitando, que nos están dejando comentarios. Si ustedes quieren ver más sobre todos nuestros episodios, dónde encontrarnos, cómo apoyarnos, pueden meterse a nuestra página web elementalpodcast.cl. Así que muchas gracias por haber venido hoy y los invitamos a escucharnos la próxima semana. Que estén bien.